Trabajo, tanto si se tiene como si se necesita o se depende de otros para lograrlo. El trabajo es esencial para nuestro bienestar. El trabajo da un sentido y dignidad a nuestra vida. El trabajo nos da humanidad. Casi 500 millones de mujeres y hombres necesitan trabajar. Millones de personas tienen trabajo, pero viven en la pobreza. Cientos de millones carecen de derechos laborales básicos para gozar de una vida saludable y segura. La Organización Internacional del Trabajo es el organismo de la ONU relacionado con el mundo laboral. Se fundó con el convencimiento de que la justicia social es esencial para lograr una paz universal y duradera. La OIT promueve el trabajo decente para todos, con arreglo a un programa que fomenta la justicia en los planos laboral y social. La OIT se constituyó en 1919 en el marco del Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial para garantizar la justicia social mediante el trabajo. Pasó a ser un organismo especializado de la recién creada ONU tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy posee 187 países miembros, cifra que sigue aumentando. La OIT recibió el Premio Nobel de la Paz en 1969 y es hoy reconocida como la autoridad mundial en materia de trabajo, como ha demostrado en momentos históricos clave. La labor de la OIT repercute en casi todos los aspectos de nuestra vida, desde regulaciones sobre seguridad y sanidad o políticas para combatir la discriminación, la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Existen normas internacionales del trabajo que nos protegen. Erradicar el trabajo infantil y el trabajo forzoso, garantizar una remuneración equitativa por un trabajo de igual valor, crear nuevos y mejores empleos, fortalecer los sistemas de protección social, ayudar a las personas a adquirir las competencias necesarias para el éxito profesional y defender los derechos de los trabajadores y de los empleadores, incluso a través del diálogo social. El mandato de la OIT forma parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y el trabajo decente constituye el objetivo 8 de la Agenda 2030 de la ONU. Con sede en Ginebra y más de 40 oficinas en todo el mundo, la OIT es la única organización internacional en la que gobiernos, empleadores y trabajadores tienen la misma voz. Trabajan juntos para elaborar normas y políticas laborales que repercuten en la economía mundial actual. La Secretaría, liderada por el Director General, realiza estudios y análisis de datos sobre el mundo del trabajo y respalda la labor de los miembros y los mandantes. Cada mes de junio, la organización celebra su Conferencia Internacional del Trabajo anual, en la que se debaten y aprueban normas del trabajo. Su órgano ejecutivo, el Consejo de Administración, se reúne 3 veces al año. Sobre el terreno, la OIT asesora a gobiernos y colabora en proyectos nacionales a fin de contribuir a la aplicación de normas y políticas mediante actividades de formación, enseñanza e investigación. En 2019, la OIT aprobó la Declaración del Centenario sobre el futuro del trabajo para afrontar los profundos cambios causados por la innovación tecnológica, la transformación demográfica, el cambio climático y la globalización. La declaración aboga por un futuro del trabajo centrado en las personas, tarea particularmente urgente debido a la pandemia de la COVID-19. La crisis ha puesto de manifiesto una situación de pobreza y desigualdad en el mundo que ya existía y que deben resolverse para facilitar la recuperación. La declaración de la OIT sobre el futuro del trabajo establece una hoja de ruta para crear un mundo más seguro, inclusivo y justo, con trabajo decente para todos. Globalización, tecnologías innovadoras, aumento de la desigualdad, cambio climático, pandemia. El mundo del trabajo se transforma más rápidamente que nunca. La OIT cuenta con más de 100 años de experiencia y logros que le han permitido adquirir conocimientos para contribuir a la paz y a la seguridad, así como al desarrollo económico sostenible
y a la dignidad de todas las personas. The ILO believes that the best way to achieve a peaceful and prosperous world is by promoting social justice and decent work for all. That's been our mandate for over 100 years, and it's all the more important today as we build forward better, to ensure conditions of equity, freedom, security and dignity for all in the world of work.